miedo, el dolor y, por ejemplo, la motivación al hacer deporte. En cualquier actividad o en cualquier cosa de la vida, ¿no? Pero más abocados al deporte, ¿no? Porque es donde yo aprendí todo esto, básicamente. O sea, siempre va a haber, por ejemplo, miedo o dolor, ¿no? Ante algo. Pero como toda emoción, hay que pasarla. Y es mucho mejor, por supuesto, es 10 veces mejor sentir felicidad y satisfacción, ¿no? Al hacer las cosas, en cualquier cosa que hagas con tu vida. Pero el miedo y el dolor pueden estar siempre y hay que aprender a vivir con eso, ¿no? Ese es el tema. Eh, Esto es así, ¿no? Por ejemplo, eh, hace un tiempo vi un video de esos de Aprendemos Juntos en YouTube, esas charlas, y había un psicólogo deportivo que hablaba de, en el deporte o en cualquier actividad, pero más que nada en el deporte, ¿no? Enfocándonos en eso, era lo físico, lo psicológico, lo técnico y lo táctico. Lo psicológico, como la mentalidad, los pensamientos, ¿no? Justamente psicológico, el pensar que va a estar todo bien, la motivación, el creer en vos, esa autoconfianza. Lo psicológico, lo físico, de que uno, bueno, esté en condiciones físicas aptas, ¿no? Para hacer algo o no. Puedo enseñar si me duele la cabeza, puedo enseñar si me siento mal, si tengo fiebre, si me esguincé, o puedo hacer deporte si tengo eso. Según qué actividad sea, te complica o no, o te permite o no lo físico. Lo técnico era el conocimiento, ¿no? Que sepas o no enseñar, que sepas o no un tema, o que sepas o no qué hacer en gimnasia artística, por ejemplo. O que sepas andar en bici, como por ejemplo. Y lo táctico era el modo en que haces la actividad. Cómo andar en bici, cómo escalar, cómo remar, que son las cosas que hago yo, eh, o cómo enseñar, ¿no? Por ejemplo, cómo están tus alumnos, cómo están psicológicamente y físicamente ellos, cómo estás vos. Eh, por ejemplo, así como a uno le influye lo psicológico, lo físico para dar clases o para hacer gimnasia o un deporte en particular, si enseñas, influye tu estado y el de tus alumnos, ¿no? Cómo dar un tema, cómo hacer que les guste, cómo motivarte para hacer gimnasia un día de lluvia, cómo motivarte para hacer gimnasia un día de frío. Son todas cosas que influyen en cómo uno hace las cosas, ¿no? Eh... Y bueno, esas cuatro cosas me parecieron espectaculares, ¿no? Como para dar comienzo a esto. Lo táctico, el cómo, el procedimiento. Lo técnico, el saber, digamos, el tema, lo que vas a hacer. Lo físico y lo psicológico. Fueron cuatro aspectos que me encantaron para empezar esto. Y después acá hay una carta al miedo de un deportista. Tómalo tanto como miedo o como dolor, ¿no? Porque me parece que las dos cosas tan de la mano. En cada paso que quiero hacer yo, en cada cosa que practico, no sé. Me da miedo la vertical. Estar en vertical me da miedo, por ejemplo, porque no tengo equilibrio y no puedo poner las piernas duras con todo el cuerpo. Y me voy al diablo. Y me golpeo. Entonces me da miedo. O me da miedo que siento todo el peso del cuerpo en los hombros y siento que se me van a salir. Literal, me da miedo. Entonces, ¿cómo convivo con ese miedo y ese dolor? O el miedo a caerme, o el miedo, o sea, todos tendrán, no sé, vergüenza o miedo al ridículo. No tengo eso yo, pero anda a saber, ¿no? Los demás. Entonces, lo tengo que superar, básicamente, porque, o sea, si otro lo puedo hacer, como yo no lo puedo hacer. O si otro lo pudo hacer, por supuesto que yo lo voy a poder hacer. Y hablamos de cosas practicables, no hablamos de rendimiento olímpico, que tampoco te cuesta intención y ese objetivo, ¿no? Siempre adaptándolo al objetivo que uno tenga. Pero básicamente el miedo y el dolor pueden estar juntos todo el tiempo con vos, ya haces deporte. O cualquier cosa en tu vida, pero en el deporte es como más posible que hagas algo, ¿no? Que tengas esas dos cosas.
Entonces, dice, querido miedo, ¿miedo yo? ¿A qué voy a tener miedo? Hay algo peor que el miedo, y es el miedo a tener miedo, justamente. Estamos acostumbrados a mensajes del estilo de no tengas miedo, el miedo paraliza y te impide llegar a tus metas, y con ello se crea una falsa imagen relacionada a la falta de valentía y creencias acerca de que el miedo es malo. A ver, hay que tener en cuenta que cada emoción está para algo. No son buenas ni malas, aunque obviamente va a ser mejor, va a ser más linda, nos va a gustar más sentirnos felices y satisfechos o alegres y que nos vaya bien antes que nos vaya mal, tener miedo y angustia y dolor, por supuesto. Pero todas las emociones cumplen su función y hay que vivirlas y atravesarlas. No sé por qué muchas veces veo gente que uno está llorando o uno está angustiado y te quiere poner bien y despejarte y que estés mejor y que no pienses en cosas malas. Hay que dejar que la persona atraviese ese momento de porquería. No hay que impedirlo. Porque si no se acumula eso, se reprime y sale en el peor momento. ¿Entendés? ¿Tenés ganas de llorar? ¿Estás angustiado? Llora, el tiempo que quieras. ¿Estás enojado? No sé, putía, revolví algo a algún lado, no sé, lo que sea. No lo reprimas, ¿me entendés? Porque si no es peor y después sale de la peor manera. Es como un enojo controlado. Es como miedo controlado, dolor controlado. Es encauzarlo. No lo reprimas. Sacalo, desahogate como sea. ¿Me entendés? Si quieres hablar, hablalo, charla o escucha música. Cada uno tiene sus maneras de pasar el dolor o el miedo. Hay maneras y maneras. ¿Me entendés? Estar solo, hablar con alguien, como quieras. Pero siempre hay maneras de atravesar las emociones malas. Se supone que son malas, ¿no? Pero están para algo. Si no estuvieran, estarías reprimiendo todo el tiempo cosas. Hola, ¿cómo están? A los que vayan ingresando, ¿cómo están? Coméntenme los que estén ingresando, qué deporte hacen, o si les gusta hacer actividad física, coméntenme así sé. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Cómo andan? Es así, entonces, todas las emociones, buenas o malas, cumplen su función, aunque nos gusten más las buenas. Están todas para algo, no hay que evitarlas. Porque sin miedo estaríamos en peligro. El miedo también nos protege, nos advierte de aquello que atenta contra nuestra vida. El miedo está para que estemos a salvo y no siempre es paralizante. En ocasiones, enfrentarse a las situaciones con miedo nos hace ir con más mesura. Por ejemplo, retomar una actividad deportiva después de una lesión es un poco más cauteloso, ¿no? Nos da como más cautela o más cuidado y nos protege de caídas o de que se empeore la lesión. Por miedo, capaz uno no le gusta, no sé, no le gusta pasarse sin mirar, o sea, cruzar sin mirar, porque te vas a arriesgar a que te pise un auto, no está bueno, te protege de morir básicamente. Por miedo no vas a manejar como un loco en una calle en donde hay autos, en una ruta, porque puede haber choques. Por miedo no te tirás, no sé, de algún lado, porque te puedes caer y te rompes algo. El miedo también, aunque son cosas extremas, pero el miedo también nos ayuda a mantenernos con vida. ¿Entendés? También es eso. Entonces, para algo está. Solo que hay que saber si realmente es un miedo real o es puramente interno, psicológico nuestro. Ese es el tema. ¿Es real? ¿Hay realmente una causa que nos impida hacer eso o que nos vaya a perjudicar? Y hay que ver si realmente es así o no. Si es más nuestro cerebro que nos juega una mala pasada o no. Por ejemplo, bueno, estas cosas, esto es orientado, esto de la carta al miedo de un deportista, es un ejercicio de una carta terapéutica, ¿no? Es un recurso narrativo que se usa en terapia y hablando del miedo en este caso. Por ejemplo, carta al miedo de una psicóloga deportiva y deportista, Alba Villamediana. Querido miedo, te conozco de otras veces, sé que eres compañero de viaje y de vida.
Y eso es algo a lo que me he ido acostumbrando con el tiempo. Me has ayudado a cuidarme y a poder protegerme en situaciones de riesgo. Sé que es normal que nos acompañes junto con tu amiga en la incertidumbre, pero a veces, tengo que reconocerlo, molestas mucho. Tanto el miedo como el dolor, ¿no? Ténganlo todo el tiempo, yo lo tomo como ambas cosas juntas, ¿no? Eh, y tengan en cuenta esta pregunta. ¿Qué haría la gente si no tuviera miedo? ¿Ustedes qué harían si no tuvieran miedo? Piensen eso. Porque si no tuvieran miedo, es como que automáticamente quieren salir a hacer muchísimas cosas. Y ahí tienen que evaluar si es un miedo real o es un mambo de ustedes, básicamente. Eh, Intentemos llegar a un acuerdo. Ayúdame a seguir haciendo lo que quieras hacer, intentando, practicando, entrenando en este caso, pero déjame que también disfrute de mi tiempo libre, de mi tiempo de descanso, de mi tiempo de ejercicio, porque si no es incompatible. Podemos vivir juntos, pero con nuestro espacio, como un matrimonio que comparte la vida, pero a veces realiza actividades por separado. Espero que me entiendas. Solo quiero compartir un poco más de tiempo también con el resto de las emociones por igual. Esto es genial. Quiero, eh, quiero estar alegre, tener esperanza, optimismo, incluso estar triste o con culpa, porque todas las emociones son parte de mí. Y tú, querido miedo y dolor, son emociones y necesito equilibrio entre todas. O sea, no tienen por qué tener protagonismo el miedo y el dolor todo el tiempo. Dejen de también sentir los demás, ¿viste? Las demás cosas todo el tiempo. Hay que sentir las demás emociones. Si no, o sea, porque es un equilibrio. Nadie está 100% espectacular todo el tiempo. Es una cosa un poco de estabilidad, ¿no? En la vida. Hay momentos de felicidad, de dolor, de fracaso, de frustración, de felicidad de nuevo, de que algo cueste, de dificultad, estrés, felicidad. Es un conjunto de emociones de la vida, es un cóctel. El tema es condimentar bien, ¿viste? El porcentaje de emociones. Porque si no, estamos todo el tiempo genial y todo, es como que, pará. Es genial estar genial, por supuesto, pero no todo el mundo está así 100% todo el tiempo. El que lo está, lo felicito. Pero usualmente tenemos nuestros picos de emociones, de estados de ánimo, ¿no? Entonces, el tema es decidir estar feliz, estar bien, estar perseverante y estar en continuo, digamos, control de la emoción. No te digo que seamos así robotitos, que nunca estemos, que nunca tengamos altibajos. Porque el altibajo está el dolor, está el miedo y también la felicidad. El tema es que sepamos gestionar, esta es la gracia, es gestionar. Que no domine el miedo, así como tampoco, no sé, el optimismo es genial, porque tampoco domine la ansiedad, por ejemplo, que tampoco domine la incertidumbre, que no domine la angustia. La felicidad es una decisión que puede dominar, por supuesto. Eso sería ideal, que uno esté feliz todo el tiempo, que uno decida ser feliz ante todo lo que pasa en la vida. Mes 15, bueno, pero igual, ¿qué busco hacer para estar bien? Mientras estoy esguinzada, ¿qué puedo hacer para estar bien? Que el miedo y el dolor no te paralice. Está para algo y para cuidarnos. Pero que no nos impida y nos frene a hacer las cosas. Ese es el tema. Elijan ser felices y ser perseverantes con los objetivos y con el disfrute del deporte en este caso, ¿no? Pero fíjense qué emoción más los domina y ustedes controlen. Tienen angustia, tienen dolor por algo, bueno, se tolera y se sigue y se reenfoca en los objetivos. Pero no deje que los domine el miedo, así como tampoco la ansiedad. Que los domine algo bueno en todo caso, o ser optimistas hacia enfocarse en las cosas buenas. ¿Me entienden? Y también hay que manejar la frustración. Cuando algo no te funciona bien, bueno, ¿en qué tuviste miedo? ¿Por qué te da miedo? ¿Por qué te da dolor? ¿Por qué te dolió? ¿En qué te equivocaste y se vuelve a ser mejor? Y así es simple.
Si no nos manejan las emociones que nos complican la vida, y eso es lo que no funciona, ¿no? Les quería leer otra carta acá. Carta a todos los jóvenes atletas. Si no puedes dominar este aspecto, nunca te vas a dar cuenta de todo tu potencial. Es una carta de McCo, un coach de deportistas de alto rendimiento. Es así esto. Querido joven atleta, esto es algo que me gustaría compartir contigo y que me hubiera gustado que alguien me dijera cuando yo empecé a hacer deporte. Los que están ahí, coméntenme qué deporte hacen, si les gusta la actividad física, si les pasa que sienten miedo, dolor muy seguido con la vida en general, o sea, con la actividad física, cómo hacen, si siguen o frenan, viste, de hacer deporte, si hacen más leve o no. Lo ideal es frenar un poco o hacer más leve, no abandonar. Pero bueno, hay de todo, ¿no? En la industria hay de todo. ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que se van uniendo. ¿Cómo andan? Hablamos del deporte, del miedo, al dolor en el deporte y también del optimismo, ojo, y de ponerle garra. El hecho es que, te guste o no, no vas a jugar bien o de la forma en que te gustaría cada vez que salgas a competir. De hecho, muchas veces ni siquiera ganarás haciendo tu mejor juego. Esa es la realidad. Habrá muchos días en los que no juegues de la forma en que te gustaría, o entrenes, ¿no? Por ejemplo. Y en parte, la razón por la que muchos atletas se hunden es debido a sus expectativas y al hecho de que quieren dar su mejor versión cada vez que salen a competir. Y eso es imposible. Puede que esto te suene un poco negativo, pero es la realidad. Siempre tienes que esperar lo mejor de ti mismo, tener confianza, dar tu mejor esfuerzo, pero estate preparado para manejar la forma de tus pensamientos cuando no juegues como te gustaría. Eso es manejar la frustración, expectativa y realidad. Quiero desempeñarme de tal manera, no pude, no me amargo la vida. Obviamente no es, hay diferencia entre conformarse, ¿no? Y aceptarse, ¿no? Conformarse es capaz no apuntar a nada más alto. Esto no es conformismo. Porque eso sería más resignarse, ¿no? Bueno, ok, ¿qué más da? El deportista justamente nunca está en qué más da. Es siempre seguir, pero si no te va bien un día, no te amargues la vida, no sos un desastre. O sea, y no hablo de solamente un atleta. A ver, no me sale bien algo a mí hoy, bueno, intento dar lo mejor de mí misma hoy. Ya uno cuando entrena seguido ya sabe cuánto más se puede exigir. Y siempre se puede un poco más, lo debo admitir, lo he comprobado. Siempre que creo que no puedo